Jefa, yo solo te estoy diciendo lo que dice jefatura. Que se hagan todas las horas extra que hagan falta, que ya se compensarán cuando se pueda. Bueno, en jefatura podrán decir lo que quieran, pero nosotros tenemos que hacer un horario. La gente tiene que descansar entre un turno y el siguiente. Yo no quiero a nadie en un Z que no haya descansado, No, que no ni haya yo dormido tampoco. suficiente. ¿Puedo pasar? Sí, pasa. ¿Qué tienes? Tengo las conclusiones preliminares de la autopsia. ¿De Inés Bellido? Sí. Y por las livideces que presenta el cadáver se confirma que la movieron una vez muerta. Ya. ¿Algo más? Sí, jefa. Hemos cotejado las esquirlas del cuchillo que quedaron en el cadáver. La aleación es idéntica al arma que utilizaron para matar a Marcos Bremón y a Virginia Blanco. Pero eso no puede ser. Un momento. ¿Estás diciendo que a Inés Bellido la mató el fantasma? Si no fue el fantasma, utilizó el mismo cuchillo. ¿O uno idéntico? Eso sería demasiada casualidad. Sí, además, según lo que me ha comentado el forense, la herida en sí y la manera de apuñalar presentan bastantes similitudes. Y luego está el hecho de que no dejara rastro. Pues, por increíble que nos parezca, vamos a tener que empezar a pensar que fue el fantasma, ¿no? No, pero vamos a ver. Vamos a ver. Inés Bellido no corresponde con el patrón del fantasma. Ramón Gomis era un hombre de 58 años y precisamente por eso eligió a Antonio. Tocaría ahora o otro hombre. O una mujer de 55 como Rosario Pimentel. Además, tendría que haber unas sábanas, que faltan demasiados elementos para atribuirle este asesinato al fantasma. Bueno, pero tampoco sería el primer asesino en serie que cambia su modus operandi, ¿no? ¿Han encontrado restos de cloroformo? No, jefa. Y por lo que me ha comentado el forense, Inés presenta heridas defensivas. O sea que no la durmieron, ni con cloroformo ni con nada. Lo siento, pero esto no puede ser el fantasma. Pero tampoco podemos descartarlo. El arma y las heridas que presenta son indicios mucho más relevantes que la propia firma. ¿Y qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Considerar cada asesinato que se cometa con arma blanca como un asesinato del fantasma? No, cada asesinato no, pero el de Inés Bellido sí. Lo siento, pero yo no lo veo. Yo tampoco, pero hay demasiadas coincidencias como para descartar esa posibilidad. ¿Pero por qué eligió a Inés Bellido? Igual es que no la eligió. A lo mejor fue un encuentro fortuito. A lo mejor Inés se cruzó con él cuando él iba por la siguiente víctima. Ella lo reconoció, actuó de manera impulsiva y él tiró de cuchillo. Bueno, eso explicaría por qué se salió del patrón. Y que no haya dejado su firma. Pero sí podría haber utilizado el mismo arma. Porque lo lógico es que la llevara siempre encima y que la utilizara de la misma manera que otras veces, ¿no? ¿Te convence? No, la verdad es que no. Pero si a ti sí, pues vamos para adelante. Ya, bueno, no estoy muy convencida, pero bueno, a partir de este momento vamos a trabajar con la hipótesis de que Inés Bellido es la séptima víctima del fantasma. Comunícaselo a Okoye, por favor. Sí, ahora mismo, jefa. Feliz. Me temo que vamos a hacer muchas horas extras.